Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo se sienten hoy? Qué bueno, qué bueno. Decía mi madre, en vez de nosotros, aunque estemos mal, siempre decimos que estamos bien, ¿no? Y en vez de nos damos cuenta hasta cuando ya, en vez de ese tipo de difíciles problemas, se nos salen, se visibilizan más. Ahí nos damos cuenta que en veces nosotros estamos pasando problemas, pero en veces, como están ahí escondiditos, nosotros no nos damos cuenta, solamente la persona que pasa ahí sufre ese tipo de... Pero, hermanos y hermanas, verdaderamente nosotros no vivimos todavía en un mundo donde el cual Dios anhelaba, ¿verdad? Por lo tanto, esos problemas los vamos a tener, ¿verdad? Pero no me refiero solamente a nivel de individuo a nuestro alrededor, sino que también a nivel del mundo, porque cuando se hacen un fundamento totalmente fuera de control, esas energías que existen en el mundo también inculcan en el ser humano, ¿verdad? Aunque no estemos, porque quieren también que formemos parte de eso. Entonces, tenemos siempre ese tipo de repercusiones. Bien, entonces vamos a dar inicio a este servicio dominical y el tema que yo voy a compartir con ustedes se llama el entendimiento acerca del renacimiento. El domingo pasado yo compartí con ustedes el entendimiento acerca de la salvación. Hoy vamos a ver acerca del renacimiento. Pero también vamos a ver nosotros, ¿verdad? Algunos versículos bíblicos como siempre lo hemos visto. Y también vamos a ver la explicación clara de nuestros padres verdadero, ¿verdad? Acerca de este verdadero fundamento que hoy en día nosotros estamos viviendo y que realmente tenemos que establecer. Ellos hacen en esta era, en este tiempo, la aclaración, ¿verdad? Las palabras que son de nuestros padres en sustancia. O sea que tenemos que vivir para lograr ese verdadero renacimiento. Porque en la Biblia, si nosotros miramos todos los versículos bíblicos que aparecen ahí, lo dice que tenemos que renacer, que vamos a ser salvos, pero detalladamente no nos explican con detalle los pasos que tenemos que llevar a cabo nosotros. Es por eso que hoy en día, viviendo el completo testamento, miramos entonces con claridad, ¿verdad?, los pasos que tenemos que llevarlo a cabo para el cumplimiento de ese fundamento, de ese retorno a ese punto de origen. Y vamos a comenzar a ver estos versículos bíblicos en Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simientes corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito al Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y en el cuarto, Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavacro de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aquí el primer versículo nos está hablando acerca de la palabra, ¿no?, del Ser Supremo, que realmente nosotros verdaderamente deberíamos cumplir. Pero ¿cómo verdaderamente la cumplimos esa palabra? No es solamente creer en la palabra. El segundo nos habla acerca de la fe. No es solamente tener fe. Y el tercero nos habla acerca de la resurrección. Si nosotros miramos la palabra, tenemos que encarnarla. La fe tenemos que vivirla. Y la resurrección tenemos que hacerlo nosotros hoy en día. Jesús dijo: se ven que están vivos, pero están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, dijo Jesús.
¿Qué está queriendo decir? Nosotros estamos muertos espiritualmente. Entonces, para poder nosotros lograr ese retorno focal y principal a este punto de origen, verdaderamente nosotros tenemos que encarnar la palabra, tenemos que vivir la fe, tenemos que resucitar aquí para que realmente en la segunda llegada podamos entender y poder nosotros injertarnos, conectar esa conexión con verdaderamente ese punto de origen, que es nuestro Creador. Ahora vamos a ver entonces lo que es la palabra de nuestros padres, que nos hablan acerca de esto, al aclaramiento de estos versículos bíblicos. Dice, las personas nacen de padres de amor falso, quienes nacieron a partir de antepasados de amor falso, una línea de amor falso. Ellas pueden convertirse en hijos de Dios y del pueblo de Dios solo después de nacer de nuevo a través de los padres de amor verdadero. Antepasados de amor verdadero y una línea de amor verdadero. Los seres humanos necesitan nacer de nuevo. Este es el camino del destino para los seres humanos caídos. No importa qué tipo de dificultades podamos enfrentar, tenemos que ir por este curso. Las obras de la salvación de Dios es su trabajo de dar renacimiento, así injertando su linaje dentro de nosotros. Por lo tanto, debo negar completamente todas las cosas que son parte de mí, de mi pasado, en otras palabras, mi concepto de posición, mi tradición, mi conciencia, todas estas cosas. ¿Por qué Jesús decía nacer de nuevo, volver con una mentalidad como un niño? Nosotros en esta época del Nuevo Testamento y todo lo que hemos venido heredando, adquirimos hábitos y esos hábitos verdaderamente no están dentro de este principio que nosotros deberíamos estar. Es por eso que dice Padre, la conciencia nos traiciona a nosotros también. ¿Por qué? Porque hay un dominio en el cuerpo físico de parte de Satanás. Y es así como se vuelve entonces, actúa el cuerpo en contra de ese principio original, que en realidad nosotros deberíamos mantener. Y no importa que nuestros padres verdaderamente quieran sacarlo de ese mal, de esa naturaleza caída, Él no lo puede hacer. Aunque sea todopoderoso, Él no lo puede llevar a cabo. ¿Por qué? Es por eso que Él envía una vez más a Adán y a Eva. Una vez más, porque es a través de ellos donde el cual Él puede salvarnos y puede llevarnos a ese punto de retorno. Ellos no tienen nada que ver con esta caída. No tienen nada que ver. Entonces aquí es donde Dios tiene control sobre ellos. Y toda la gente, toda la humanidad, si logra realmente unirse a los padres, es aquí donde podemos realmente nosotros liberarnos de ese pecado original, pero también podemos ser llevados a estar libres de ese pecado. Ya que estos padres no tienen ninguna relación con Satanás porque son libres, entonces eternamente libres ellos no tienen acusación. No tienen acusación. Entonces aquí es donde Dios, a través de ellos, puede llevar a cabo esa salvación de todos nosotros. Entonces, a través de los padres verdaderos nosotros podemos ser libres, pero no podemos ser libres solamente de tener fe, de creer en la palabra y también creer de que Jesús resucitó entre los muertos. No podemos llevar a un renacimiento de esta manera. Las cosas que ya tenemos dentro de nosotros no pueden ser reconocidas por Dios.
tal a como están ahora. O sea que como las que nosotros tenemos, con las que vivimos, con las que actuamos y con las que realizamos cualquier tipo de obra. Cuando injertamos un árbol, cortamos toda hasta la parte de la raíz y luego injertamos el nuevo brote. De la misma forma, primero tenemos que cancelar todo, deshacernos de todo y luego renacer. Ustedes deben entrar en una relación de amor con Adán y Eva centrados en su primer amor uno con el otro. Solo entonces pueden nacer de nuevo a partir de la cadera del Padre verdadero y del vientre de la Madre verdadera y formar un lazo de vida eterna con ellos. No pueden pagar toda la indemnización para esto sin seguir a través del principio de la restauración. Todos estos son principios que Dios estableció y que hoy en día nosotros, con el conocimiento del principio, podemos ejecutarlos en nuestra vida diaria. Y es así, como estaba hablando al principio, como nosotros podemos hacer un renacimiento. No es realmente como nosotros los pensamos, no es como realmente nosotros queremos, sino para renacer tenemos que usar los principios universales que Dios estableció para poder nosotros volver a este punto de origen. Cuando digo que deben nacer, no significa que deben renacer de la carne y sangre de padres que descendieron del linaje caído de Adán y Eva. Significa que tienen que hacerlo a través de la carne y sangre de padres que no tengan conexión alguna con la caída. De otro modo, no pueden regresar a Dios, ya que la raíz del pecado se originó en Adán y Eva. A menos que rompan este vínculo, alcancen la calificación de haber nacido sin una conexión con el pecado original, no pueden volver al lado de Dios. ¿Por qué es así? Porque realmente nosotros venimos aquí a este mundo con esa sangre del enemigo de Dios. Venimos con ese linaje caído. No podemos nosotros tener exactamente una conexión con Dios directa. Él ha sido el que realmente ha traicionado a Dios y Él carga con esa insignia como un traidor ante los ojos de Dios, enfrente de Dios. Y nosotros, lamentablemente, venimos con ese mismo linaje. Entonces, ¿del linaje de qué? Del enemigo de Dios. Es por eso que Dios ha venido purificando ese linaje. Y no podemos nosotros hacerlo si no extraemos, si no purificamos esa sangre contaminada que nosotros tenemos. Dios lo hizo hasta para llegar a Jesús. Dios lo hizo hasta llegar a los padres, padre y madre. Pero también no lo puede tomar incondicionalmente. Necesita que esa persona ponga su parte de responsabilidad. Y es ese 5% que equivale a un 100%, lo cual nosotros tenemos que cumplir. Es por eso que miramos que todas las religiones, Dios a través de las religiones, Él insta a los feligreses a que realmente ellos ayunen. ¿Por qué? Porque así, con ese ayuno, uno golpea al cuerpo físico y así se vuelve un poquito más humilde, un poco más amable, más manso, para poder entender un poco este verdadero mensaje que hoy en día nosotros tenemos aquí. Entonces Dios alienta a través de las religiones, de los líderes, para que realmente golpeen este cuerpo físico que Satanás ha tenido control sobre él. Miramos entonces que el renacimiento no es solamente tener fe. El renacimiento no solamente es creer en la palabra. El renacimiento no solamente es creer que Jesús resucitó entre los muertos. No es eso. Tenemos que vivir en nuestras vidas. Y en una obediencia absoluta, ¿con quién? Con los representantes aquí en la tierra, que son Dios mismo,
Ellos nos están hablando directamente, pero ya depende de nosotros. Por eso decía que Dios no puede reclamarlo. Dios le gustaría que cada uno de nosotros conociéramos, tuviéramos esa conexión, esa sabiduría con Él. Pero Él no puede reclamarlos. Venga Diana para acá, venga Daisy para acá, venga Brian para acá. Él no puede hacerlo. Él tiene que dar un paso. Una vez que den el paso, Dios le abre las puertas para que tenga y pueda participar de esa gracia celestial. Es así. Pero nosotros tenemos que dar ese inicio. Él espera y abre todo lo que realmente Él quiere darnos a nosotros, pero necesitamos nosotros dar ese paso. Entonces miramos que no es así a como realmente nosotros hemos creído y nos han explicado acerca en el Nuevo Testamento cómo podemos nosotros renacer, sin poder nosotros cumplir con esa parte de responsabilidad. Hay muchas cosas que yo pudiera decirle referente a esto, pero también quiero compartir con ustedes algo que yo les hablé el domingo pasado también, y es de que Dios, a través de nuestros padres, se ha ampliado tanto con una explicación detalladamente para que nosotros podamos entender y caminar. Nosotros a veces podemos tomar en cuenta ciertos puntos que no tienen mucha validez. Y este jueves que pasó, tuvimos un seminario de Corea, todos los pastores. Y el tema principal que ellos nos dieron, ¿saben cuál es? El diezmo. Fue el principal tema. Y con esto dan inicio ellos a este seminario que va a estar por, creo que casi todo el año, hasta septiembre, creo, si no me equivoco, se va a estar llevando a cabo este seminario. Y entonces vamos a ver, yo quiero compartir con ustedes las palabras que nos dieron y también el valor que tienen. Todo está con esto para el renacimiento también. Yo le voy a poner aquí la diapositiva que el Padre habla directo de lo que son referente a este tipo de ofrenda que nosotros tenemos que hacer. Y ellos lo hacen para que nosotros realmente comuniquemos a cada uno de ustedes también. No solamente que me lo deje yo, para que realmente ustedes también entiendan el valor que realmente tienen. Entonces, yo voy a compartir, ¿verdad?, estas diapositivas, y vamos a ver entonces que este tema es muy principal también, del cual nosotros tenemos que ser partícipes. Tiene un gran valor y también la participación. Vamos a ver entonces las palabras de nuestros padres acerca ya de lo que es el diezmo. Después que se unieron a la Iglesia de Unificación, aprendieron la palabra restauración por indemnización. Para llevar a cabo la restauración por indemnización, debe haber una ofrenda de sacrificio. Al hacer esta ofrenda, deben tener un corazón de devoción. Sería maravilloso si pudieran hacer las cosas simplemente como piensan. Fuera maravillosa como nosotros pensamos, dice Padre, pero no es así. ¿Qué se debe hacer? Como piensan que deben hacer, pero Dios no puede recibir sus ofrendas basado en cómo piensan ustedes. No es como nosotros pensamos. Sabemos que, como hablábamos al principio, son cosas universales, principios universales que Dios establece para que nosotros realmente podamos retornar también a ese punto de origen. Eso nunca va a suceder. La ofrenda para la condición de indemnización representa su propia vida. O sea, nuestra propia vida representa esa ofrenda. La ofrenda muere en su lugar. Por lo tanto, es necesario ser absolutamente uno con esa ofrenda. Y deben amarla absolutamente. Cuando hacen una ofrenda de sacrificio y esta ofrenda se muere, deben derramar lágrimas en su corazón. También igual.
sintiendo el mismo dolor que siente la ofrenda. Esto se puede comparar a Abraham, ofreciendo a su hijo como una ofrenda de sacrificio. Ustedes también deben presentar su ofrenda con un corazón tan conectado a él, así como el lazo de Abraham con su hijo que no se pudo cortar. A pesar de que era su único hijo que tenía Abraham, Dios, ¿qué es lo que le pide? Lo principal. Imaginen, no le pidió otra cosa sino su verdadero hijo. Tenía que ofrecerlo a quien le había dado la vida, por quien estaba aquí, él. Debe hacer una ofrenda de sacrificio desde esta posición. Es por eso que deben ofrecer lo que es más valioso para ustedes. Si ofrecen algo usado o sobrante, serán castigados. En ese caso, hubiera sido mejor no hacer la ofrenda. Sobrantes, imagínense que nosotros no podemos hacer eso. Digamos que Martín va a comprar carne, le sobraron 1000 colones y lo aparte esto para la ofrenda. ¿Ves? Estamos poniendo a Dios como en segunda instancia. Voy a comprar verdura, me sobran 3000 colones, hay que apartarlo para la ofrenda, para el diezmo. No sirve. No sirve. Tiene que ser algo nuevo y puro. Dice, mi vida es igual, está representando mi propia vida. Dios la toma así. Esta ofrenda toma como mi propia vida, que yo me estoy entregando directamente a Él. Directamente. Si miramos el trasfondo que se refiere a dar el diezmo, es bastante temerario. Sentimos y ahí dice, es difícil eso. Voy a apartarme de lo que más quiero yo. ¿Ah? No es fácil. Pero esta habla también de su propia vida, de nuestra propia vida. Por eso él dice, es bastante temerario. En los versículos bíblicos sobre el diezmo, se nos dice que debemos ofrecer a Dios 1/10 parte de lo que ganamos. Aquello que ustedes que cuestionan, oiga bien, aquellos de ustedes que cuestionan el diezmo, por favor sepan que el acto de diezmar solo 1/10 parte de sus ingresos es como si lo ofrecieran todo. Con solamente ese 10% es como nosotros tuviéramos todo lo que tenemos. Los bienes materiales se los estamos ofreciendo a Dios. Supongan que quieren hacer una fiesta para celebrar el 60º cumpleaños de su padre o de su majestad, el rey. Prepararían toda una vaca o un cerdo. Para él, lo mejor que puedan encontrar y ofrecerían todo en la fiesta. Sin embargo, ¿comerían todo? Por supuesto que no. No se lo pueden comer todo. Ellos aceptarían y recibirían todo, pero ellos no podrían comer todo. De hecho, ellos comerían muy poco, aún así. Ofrecerlo establece la condición de que ellos recibieron todo y se comieron todo. Imagínense esta 10ª parte que realmente es como una ofrenda. ¿Cuál es el verdadero significado entonces? Esto es como una condición que estamos haciendo nosotros con Dios. Es una condición. Aunque no ofrecemos todo lo que tenemos, aunque no lo ofrecemos, pero sí Dios lo toma de esa manera. Pero hay algo muy importante, como estábamos hablando en la diapositiva anterior, de que tiene que hacer con completa sinceridad, con completa devoción. Tiene que ser así. La persona que dé el diezmo, si lo hace con este valor, dicen los padres, verdaderamente no sufrirá esta persona. De esta manera que lo haga, con ese corazón de sinceridad. Siempre sus bendiciones, al pasar de los días, va a mantener siempre esas bendiciones. Y dice, Padre, si quieren establecer una relación, deben ofrecerla
delante de Él de esta manera. Una ofrenda pura, nueva. No se puede hacer una ofrenda de devoción de sobras, a como mirábamos, dijo, ¿verdad? Y también tenemos que invertir con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Y también dice que cuando uno ofrece a un hijo, tiene que ser el hijo mayor, el hijo mejor. No puede ser un hijo el que le parezca, no, el mejor que vea. Si nosotros miramos en el tiempo de Caín, cuando él ofreció una ofrenda a Dios, ¿qué fue lo que hizo Caín? Él logró, escogió la mejor oveja, la más gorda, y la ofreció ante Dios. Lo mejor, Abel. Abel ofreció ese tipo de ofrenda. Mejor, la mejor oveja ofreció ante Dios. ¿Por qué? Porque decía que lo está representando a nosotros mismos. Entonces, cuando diezmamos, de esta manera, nunca dice Padre, pasarán hambre, pero también miramos a dónde repercute, porque dice que también los descendientes, dice, nunca sufrirán falta de cosas materiales. Miramos hasta dónde va esto. ¿Hasta dónde va esta ofrenda que nosotros hacemos? Yo la hago. Nietos o tataranietos que yo ni sé, ellos pueden sufrir las consecuencias debido a mi falta. Ellos reciben toda esta bendición. No solamente yo, sino esa descendencia. Dios los toma de esa línea, ese linaje, Dios lo viene, como quien dice, llevando a cabo también. Así como actuaron estos ancestros, así van a tener las bendiciones sus descendencias. Entonces dice que sus descendientes no sufrirán tampoco por falta de estas cosas materiales. Es así, porque si los principios, así son los principios de Dios. Pero tenemos que invertir devoción en nuestro diezmo. Y dice, esta es la esencia de la fe. Imagínense, ¿es solamente tener fe en Dios? No. Esta es la esencia de la fe. Como les hablaba yo, hay muchas cosas que nosotros tal vez no las tomamos como muy importantes, pero Dios lo hace, esta explicación tan amplia y clara, para que nosotros no fallemos en eso y demos los pasos adecuadamente y logremos llegar a este punto de retorno conforme a sus principios. Podemos nosotros hacerlo con todo lo que Dios, nuestros padres hoy en día nos han hecho. Entonces, diezmar desinteresadamente, dice Padre, no es aceptable. No es aceptable. Porque nuestra ofrenda representa nuestra propia vida. Debemos ofrecerla lo más maravilloso que tenemos nosotros. Cuando nosotros realmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros más maravilloso en nuestra vida? Las cuidamos, hacemos todo porque nos miramos bien, hacemos todo. Entonces, así tiene que ser nuestra ofrenda para con Dios, como si estuviéramos ofreciendo nuestra propia vida. Ofrecer las cosas materiales, podemos hacerlo también, dice Padre, como una restauración por indemnización. Así también nuestros pecados pueden ser lavados. Nuestros pecados. Hay un tema que es muy importante, que coincide con esto, que cuando yo estuve en Jardí, pero yo no voy a meterme en esto porque es muy amplio, ¿verdad? Es muy amplio y no voy a perder más tiempo. Pero es muy importante también, y tal vez en una ocasión yo pueda pasarlo aquí con ustedes, cómo Dios también ha recuperado parte ancestros espirituales a través de cosas materiales como animales. Dios, nuestro Padre también ha hecho eso. Si después de ofrecer devoción reciben una bendición especial, siempre casualmente el dinero que se encuentra en el bolsillo, antes de donarlo, lo deberían tener con ustedes por lo menos 3 días, como una manera de santificarlo.
deben invertir su vida y sus bienes. Ofrecí, dice Padre, ofrecí todas mis posiciones a Dios. Con las cosas que ofrecí, yo creé un puente para que todas las cosas del mundo puedan cruzar al lado de Dios. Cualquier persona que haga lo mismo no verá la ruina por la eternidad. Por la eternidad. Imagínense. Nunca más verá ese sufrimiento. Esa persona prosperará por siempre a través de sus descendientes. Una vez más, inculca el linaje. Nuestros descendientes. Cuando manejan condiciones, y fueron ofrecidas con el corazón, si no reconocen su valor, lo juzgará. Incluso un rey puede perecer si se equivoca en su conducta por maltratar a alguien que está dedicando a Dios. Al maltratar a esa persona, serán considerados un traidor ante el cielo. Por esta razón, yo no trato a la ligera a cualquier persona que hace ofrenda. Una vez que yo estaba dando una conferencia, me decía un hermano que él no daba diezmo, ofrenda, porque decía que el pastor, él era evangelio. Él decía que miraba que el pastor andaba con un gran carro, que andaba se compró una buena casa, andaba con grandes cosas de lujo. Dice, yo me voy a estar yo manteniendo a un pastor. No es eso lo que dicta la palabra. Sí, no es eso. Y yo se lo dije, no tienes nada que ver con lo que tú haces y ofrendas a Dios. Miramos las palabras de nuestros padres, dice, esto lo toma Dios, la persona que hace este tipo de actitud, Él es el que tendrá que rendirle cuentas a Él. Cuando nosotros realmente damos ese diezmo, no estemos esperando ni pensemos que porque lo va a tomar fulano y tal y lo va a usar para Él mismo. Usted lo hace ante corazón y eso Dios lo sabe, que usted lo hace con ese corazón hacia Él y Él lo va a tomar de esa manera. No importa que el líder o el pastor o cualquiera que sea que se encarga de poder coger esos bienes, realmente lo haga lo que quiera. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios. Mi corazón tiene que estar libre de este tipo de pensamientos sucios en mi mente. Eso tiene que estar libre de mí. Porque entonces, si yo estoy interesado en que para dónde lo va a usar, ¿qué lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Miramos lo que está diciendo, desinteresadamente no tiene validez tampoco. Eso dice el Padre. Dios no lo toma así tampoco. ¿Por qué? Nosotros vamos a ser salvos, nosotros en unidad con Dios. Nuestro corazón, mi sinceridad de corazón con Dios, soy yo con Él. No por lo que haga un líder, no por lo que haga el pastor. No. Nosotros somos en veces instrumentos para transmitir el mensaje. Pero realmente depende de mí mismo que yo obtenga esa conexión vertical con Dios. Pero si nosotros también ponemos a pensarnos de que a través de todo lo que escuches, eso es otro punto también. Y aquí es donde la conciencia nos traiciona, porque nosotros no somos perfectos. La conexión tiene que mantenerse siempre constante con Dios y también esa oración es muy importante para nosotros estar recibiendo y lograr esa conexión. Con todos estos pasos vamos a poder nosotros llegar a ese punto de retorno. Con todos estos pasos. Pero necesitamos aplicarlos en nuestra vida diaria. No es solamente lo que diga el pastor Martín, no es porque realmente le diga cualquier líder, no, sino yo mismo también tengo que aplicarlo en mi vida diaria. Entonces, hermanos y hermanas, podemos ver de que Dios no necesita dinero. Dios no necesita eso. Esto lo hacemos y Dios lo pide como una condición para tener esa relación con Él. Eso es para tener esa relación.
Pero sí, a su vez, tenemos que pensar que haciendo esta donación para Dios, estamos haciéndolo no solamente por nosotros, por nuestra familia, podemos hacerlo por el país, por el mundo, por la nación. Y es así, dice Padre, como nosotros estamos realmente también ofreciendo todo por el bien a Dios. A través de esta manera nosotros también estamos preocupándonos por los demás, al ofrecer este tipo de ofrenda de esta manera. Pero cada vez que nosotros, en vez de, también dice Padre, tal vez cuando nosotros llevamos a cabo también algunas celebraciones, como celebraciones especiales, como se llevan aquí, recordemos que se hacen los días de el nacimiento de los padres, de todas las cosas, todos esos son eventos especiales que se llevan a cabo. Y cuando se llevan a cabo este tipo de eventos, también la participación, esa unidad y también lo que están llevando a cabo este tipo de ceremonia tienen que hacerlo también de su propio corazón. De su propio corazón tienen que llevarlo a cabo, estos eventos especiales. ¿Por qué? Porque son dedicados a Dios mismo. Nosotros sabemos muy bien el fundamento que se ha llevado a cabo. Dios vive aquí con nosotros, con nuestros padres son la representación sustancial. Aquí, por lo tanto, nosotros vamos a ofrecer esto. Cuando lo ofrecemos con lo estamos haciendo a Dios directamente mismo. Esto es, dice, vivir una vida conectada a Dios, a nuestro Creador. Miramos entonces el valor, como yo les decía al principio, que tiene. Cosas que tal vez nosotros no tenemos con una claridad. Yo ya había dado este servicio dominical antes, pero es bueno compartirlo una vez más porque a veces se nos puede olvidar, ¿verdad? Pero miramos que la explicación clara, todo llega a un solo punto. Yo decía el domingo pasado que que Jesús dijo, sean perfectos. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser perfecto? Y comienzan así los versículos bíblicos, tengan fe, tengan amor, practiquen el amor. Sí, pero ese amor, ¿cómo lo practico? Esa fe, ¿cómo la practico? ¿Cómo creo en esa palabra? ¿Cómo hago para realmente saber si estoy creyendo en la palabra o no? ¿Ves? Al no practicar, al no encarnarla, al no vivirla, no tiene esa conexión con Dios. Es por eso que nosotros no podemos lograr esa conexión con Dios. ¿Por qué? Dios es un Dios de principios. Y estos principios están establecidos, no van a cambiar. Ni hoy, ni mañana, ni siempre van. Han sido establecidos desde un principio y van a permanecer hoy, mañana y siempre. No van a cambiar para nada. Cada cosa, cada detalle, cada tema, decía yo, el domingo pasado, tiene una relación con el punto de origen. Pero se dan porque realmente, para que el ser humano entienda un poco, logre tal vez captar y dice, hombre, aquí estoy fallando yo. Tengo que cumplir con esto. En vez de oro y me paso 2, 3 horas orando y no tengo conexión con Dios, ¿en qué estoy fallando? En vez de no tenemos nosotros esa conexión, deberíamos tenerla. Si yo oro con fervientemente a Dios, Dios me pague que escucha. Si su hijo quiere hacer su voluntad, ¿dónde que no va a querer? Él allí, darle lo que él quiere, lo que él necesita. Pero los principios son principios. No puede él violar esos principios. Hasta la misma Biblia dice, Dios no puede violar su palabra. Él respeta su palabra desde un principio y la va a respetar. Es por eso que nosotros hoy en día vivimos este completo testamento, donde realmente todo ha salido a la luz. Yo decía que también nuestros padres desnudaron a Satanás. Ellos lo desnudaron claramente y lo expusieron cuáles son sus actos malos que él hizo, lo que están haciendo y lo que la humanidad está haciendo, para que se aparte de eso y cambie la dirección de su vida. Eso fue lo que hicieron nuestros padres. Él estaba oculto y por eso no quería. Jesús no pudo hacerlo todo, que él lo hubiera hecho, no lo pudo hacer. Pero nuestros padres sí lo hicieron. Con el fundamento, lo desnudaron todo. Y aún así, en veces nos cuesta entender.
Hoy en día, con toda esta explicación que tenemos, nos cuesta entender. ¿Ves? Pero hoy en día tenemos toda la base, todo el fundamento. Si nosotros nace de hacer la voluntad de Dios, si queremos tener esa relación vertical con Dios, si queremos unirnos a Él y convertirnos en esas casas, en esos templos de Él, nosotros podemos hacerlo con claridad, porque todo lo tenemos aquí. El Padre dice, háganlo. Yo ya les di todo, háganlo nada más. Y verán lo que es Dios y cómo bendice Dios. Háganlo, nada más háganlo. Entonces ya depende de nosotros. Y hermanos y hermanas, yo quería entonces compartir primer seminario que tuve, ¿verdad?, de Corea, para todos los pastores, mirando así entonces el valor que tiene, ¿verdad?, lo que ha significado el diezmo en la práctica en nuestra vida. Nosotros no podemos ofrecer, porque Dios lo que hace es, cuando hacemos ese 10%, Dios toma el 90% como sagrado también. Dios lo toma. Y en unidad con ese 10%, 100%. Y es aquí donde se da esa unidad. ¿Sí? Dios lo toma así. Aunque usted solo ofrezca un 10%, hágalo con corazón, con ese corazón y sagrado ante Dios. Y verá, dice Padre, que Dios toma todo el 90%, sagrado también. El número 9. Nosotros tenemos que ofrecerlo a eso. Dios lo toma también como sagrado. Hasta el número 9, dice Padre, se ha considerado el número como malo. Como malo. Pero si nosotros le ofrecemos a Dios todo el fundamento que se ha establecido, Dios lo toma como suyo también. Pero tiene que haber esa actitud, ese corazón de mi parte para poder tomarlo y convertirlo en un 100% sagrado. Bien, hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos. Igualmente, espero realmente que les haya también llegado algo de esto, de este tema del día de hoy, el valor que tiene y en nuestras vidas, aquí nosotros, en nuestra vida. Que tengan un feliz fin de semana. Buenos días a todos.